Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud, un programa que no pretende reemplazar una consulta médica. Ya en este momento estamos conectados en Facebook, busquen Dr. Rojas o inviten a las personas en otras partes y en otros países que no tengan la señal directa de televisión para que vean el programa siempre en Facebook buscando Dr. Rojas, y una semana después o 6 días después ya lo pueden encontrar en YouTube, donde tenemos nuestro canal de televisión, y agradezco porque ya tenemos más de 45 millones de minutos de visitas en YouTube, y esto nos da mucha alegría porque finalmente la finalidad de esto es hacer educación y prevención. Saben que estamos en Navidad y traté de vestirme de Navidad y mis gorros y todo lo que me pongo, pero tuve una historia tan triste. Existe en Colombia una entidad que se llama ACODEN, que va de la mano con Saqueo da Simpro, ACODEN. Y yo siempre he cantado villancicos. Y el año pasado canté un villancico que fue compuesto yo creo que hace más de 100 años. Y me llegó una multa que tenía que pagar 700.000 pesos por yo haber cantado un villancico. ¿Será que el que escribió a la nanita Nana estará vivo y le harán a dar la plata a él? 700.000 pesos porque yo canté un villancico. Y toda la vida he cantado villancicos. Y yo canto misas. Y canto la Navidad, y yo me voy para los barrios a cantarle a los niños y a llevarles regalos, disfruto cantar. Y qué tristeza que yo no pueda cantar en mi programa Conexión Vital un villancico, cuando durante 18 años lo he hecho. Y a ACODEN me llegó de que yo le tenía que pagar 700.000 pesos que porque canté un villancico. ¿En manos de quién quedará esa plata? Ahí es donde uno dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué injusticias? ¿Cómo se crean estas entidades? Qué tristeza. Entonces les quedo viendo los villancicos de Navidad
feliz Navidad para todos. Y además de esa feliz Navidad, esperamos que no hayan tristes Navidades, porque hoy vamos a hablar de un tema que es muy doloroso y muy triste. Y la doctora Colombia siempre me dice, Jorge, Navidad, tiempo de hablar de quemados. La doctora Colombia Quintero, ella es médica cirujana, especializada en cirugía plástica, una mujer reconocida a nivel nacional e internacional porque ha dirigido los programas de labio paladar hendido y también en estas épocas de niños que han sufrido quemaduras y adultos, que mi tía sufrió una quemadura muy grave y una mujer adulta y fue la doctora Colombia Quintero quien la asistió. Además ella es docente universitaria de pregrado y posgrado, una reconocida médica cirujana de nuestra región. Doctora Colombia, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estar siempre pendiente en Navidad para tocar este tema que realmente es triste y doloroso, además porque usted siempre trae sus residentes y hablamos de estos temas tan importantes como son las quemaduras. Doctora. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique, por esta invitación. Y de verdad, es cierto que esta fecha, que es tan hermosa, que todo el mundo es feliz, pero algunas veces tenemos niños tan infelices por la pólvora. Entonces hoy, por eso quiero tratar un poquito acerca de este tema, porque es un tema que lo venimos tratando hace muchos años y por esa razón ha disminuido, y les digo con alegría, que ha disminuido la consulta de los niños quemados por pólvora. Entonces, hoy les vamos a hablar un poquito al respecto. Viene también la doctora Andrea Tavera, que queremos también compartir. Ella es una residente de tercer año de cirugía plástica de la Universidad del Bosque y entonces queremos compartir este momento también porque ella también ya ha tenido experiencia en el hospital infantil, en su rotación de quemados. Entonces vamos a hacer algo un poquito acerca de preguntas. Doctora Colombia, ¿cuál es la diferencia entre una quemadura normal a una quemadura por pólvora? Sí, hay grandes diferencias. La primera es que muchas veces la quemadura, por ejemplo, por agua caliente o agua panela o los líquidos calientes de los niños son una quemadura que es más o menos superficial. En cambio, en la quemadura por pólvora se nos hace un problema social grande y aquí les estamos mostrando algunas diapositivas de las incidencias que se nos han presentado. Miren, en el 2018 había 781 pacienticos quemados por pólvora, en el 2019 832. Estos son datos del 1 de enero del 2018 y el 1 de enero del 2019. Espero que para este año, cuando salgan en el 2020, pues sean mucho menores todavía. Pero bajó porque penalizaron, ¿no? Por esa razón fue que penalizaron y por eso nos traen los niños, desafortunadamente para los niños, porque los niños no nos llegan a tiempo para sus tratamientos y como son quemaduras tan profundas, generalmente son quemaduras de tercer grado, entonces son niños que muchas veces van a perder la oportunidad de un tratamiento adecuado y oportuno. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales para que entremos en materia, ya que tenemos nuestra invitada también, residente de último año de cirugía plástica, y podamos entrar en esa parte de conocer nuestro cuerpo, la parte de la anatomía, y que ustedes vean por qué muchos pacientes después de quemaduras no pueden volver a recuperar lo normal, la anatomía normal, cómo se deteriora y se daña el tejido y qué hay detrás de todo ese proceso al cual nos estamos exponiendo cuando estamos manipulando pólvora, especialmente en esta época tan linda de Navidad. Ya regresamos. Bueno, yo quiero que ustedes se contextualicen un poco el problema tan grave que es el de la pólvora y las quemaduras y veamos un poco estas imágenes de las estadísticas, porque ustedes pues podrán estar en sus casas y dirán, bueno, pues por aquí no hubo quemados en mi barrio y en la ciudad del vecino, en el municipio que sigue. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la situación actual de la problemática que a diario vemos, doctoras? Bueno, entonces tenemos de que hay datos ya fidedignos en donde nos muestran, por ejemplo, que aquí en Caldas hay se recibieron el año pasado 30
datos de 12 de enero del 2019, 30 pacientes, de los cuales de aquí de Manizales, menores de 18 años eran 3 y mayores de 18 años eran 4. Ahí tenemos otros municipios donde podemos ver también la estadística, pero en general yo estoy muy contenta y esto lo corroboré con la jefe de quemaduras en el hospital infantil, la doctora Consuelo Cárdenas. Ella es la jefe desde hace muchos años y ella misma nos comentaba ayer que muchas veces, ahorita en este momento, ya no hay el número de pacientes que nos consultaban antes. ¿Por qué? Pues porque ya con las leyes que hay las cosas cambiaron. Vamos a mirar aquí qué tipo de artefactos son los que más usan y nos damos cuenta de que los totes siguen siendo para los niños casi que un juguete, voladores, los cohetes, los volcanes, las lucecitas, que son las lucecitas, las chispitas, que hacen como que se ven tan bonitos, pero que hacen mucho daño. Hace poquito una niña perdió un ojito y quedó ciega por ese ojito y a los días ya estaba con ceguera total. Total de que, por favor, tenemos que pensar mucho en los pacientes que tienen estos accidentes, porque son unos accidentes que, como nos decía ahorita el doctor Jorge Enrique, son pacientes que quedan los niños marcados para toda la vida, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista físico. Bueno, doctora Andrea, hablemos un poco del tema de la piel, ¿cierto? Bueno, sí, sabemos que la piel es el órgano más extenso en todo el cuerpo. Los grosores en la piel van a variar, hay unas zonas que son más gruesas que otras, por ejemplo, la planta de los pies tiene un grosor diferente, por ejemplo, a la piel de los párpados. Entonces, de acuerdo a el tipo de parte de la piel que está afectada, se van a presentar las secuelas y van a ser las quemaduras más graves o menos graves. En términos generales, nosotros tenemos que la piel se compone de 3 capas principales, que son la epidermis, la dermis y la hipodermis. No sé si podemos poner ahí ahorita una imagen. Ya no las van a poner. Tenemos que, pues la epidermis está compuesta también por 5 tipos, una capa que viene organizadas en 5 tipos de células y existen unas quemaduras que van a afectar de acuerdo los grados, de acuerdo a la profundidad que vaya a comprometer. Ahí podemos ver una imagen donde vemos una capa delgada, donde vemos un estrato que puede ser ahí queratinizado, luego viene la dermis, que tenemos una dermis papilar y reticular. Sobre esa dermis es donde vamos a encontrar todos los anexos cutáneos, donde salen los folículos pinosos, las glándulas sudoríparas y el tejido subcutáneo, que ya es el tejido graso que está debajo de esa piel. Perdón, esa epidermis nosotros la estamos cambiando cada 28 días, ¿no? Esa es la epidermis que nosotros hacemos un recambio celular que viene a partir de la membrana basal, las células van ascendiendo progresivamente y existe un recambio de esas células. Cuando la gente se va para la playa, que se broncea y se quemó y a los 15 o 20 días está, ¿qué dice la señora? Está descascarando, está botando esa piel, es la que está cambiando, es esa superficial. Entonces eso es lo que mencionamos. Cuando uno dice que tiene un tipo de quemadura grado 1 es cuando solamente se afecta la epidermis, pero esa membrana basal queda íntegra y queda intacta. Esas son las quemaduras que son de grado 1 y que son las quemaduras solares, que uno se ve así roja la piel y que progresivamente va, pues como uno le dice que está escaspando, soltando esa piel que va a recambiar. Digamos que eso es una quemadura leve, sin embargo pues hay que tener cuidado con la hidratación. Este tipo de quemaduras no es lo que vamos a encontrar en las quemaduras por pólvora. Las quemaduras por pólvora son quemaduras que van a ser más profundas. Sí, cuando la gente dice yo me quiero broncear, ¿dónde están esas celulitas que lo broncean a uno? ¿En cuál de esas capas? Los que dan, digamos, que el color a la piel son los melanocitos, que le dan el pigmento y hace que uno tenga la piel más oscurita y que es lo que hace que la gente tenga diferentes fototipos de piel. Hay una cosa que se llaman los fototipos de Fitzpatrick, que clasifica a la gente muy blanca o la gente que ya es de color de piel negra. Entonces, esas son las celulitas que, dependiendo si tenemos muchas células de esas, la gente pues va a tener un color de piel más oscuro. ¿En cuál de las capas está? En la epidermis. Que esa es la que se cambia con el sol cuando la gente se va a broncear. Sí. Ahí en la capa superficial que ustedes ven ahí. Bueno, entonces, la doctora Colombia decía, se quemó con agua caliente, se le regó el chocolate encima. Ese es un tipo de quemadura. Ese es un tipo de quemadura que algunas veces es más superficial, porque la quemadura por pólvora siempre tiene la característica de que es más profunda. En las quemaduras por líquidos calientes, entonces, ¿qué va a suceder?
de que muchas veces estos líquidos no van a afectar tan profundamente como sí lo hace la pólvora. La pólvora destruye las capas de la epidermis, la dermis, y se va hasta la profundidad. Muchas veces llegan con esas explosiones en donde han perdido parte del cuerpo, por ejemplo, las amputaciones, y es una quemadura ya muy, muy, muy delicada. ¿De qué depende el grado de lesión? Cuando ustedes hablan, por ejemplo, de una quemadura con pólvora, hay como una explosión de todos los tejidos, hay tatuaje, hay pigmento, hay pólvora. ¿Qué pasa en esos casos? Lo que pasa es que el grado de profundidad de la lesión es lo que nos va a nosotros a decir. Si esta quemadura es muy profunda, fue que destruyó estas capas. Miremos aquí en esta diapositiva cómo se ve una quemadura de primer grado que apenas coge la epidermis, la de segundo grado ven ustedes que coge la epidermis y parte de la dermis, y la de tercer grado, que es la quemadura por pólvora, entonces vemos la profundidad que tiene, la destrucción total, y más cuando son, por ejemplo, con explosivos, entonces es una destrucción que nos va a hacer que la piel y todos sus tejidos alrededor se van a destruir, total de que son pacienticos que van a presentar más lesiones, porque estos son pacientes que se van a destruir y muchas veces va a haber que hacerles amputaciones o ya llegan con la manito generalmente o parte del cuerpo, muchas veces con la nariz, con lesiones en la cara que son tan graves. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales y yo voy a dejar en el tintero una pregunta para la doctora Andrea, porque ella ahora nos habló de una piel muy blanca, una piel oscura. Si esos tonos de piel nos determinan a nosotros los procesos de reparación y de cicatrización, que hace que unas personas tengan una buena cicatrización y otros terminen llenos de queloides, especialmente en este tipo de traumas por quemaduras por pólvora. Después de este corte de comerciales, ya regresamos. Bueno, seguimos hablando entonces acá de la piel. Como nos preguntaba el doctor que cómo es el proceso de cicatrización. La cicatrización para todo el mundo pues es básicamente la misma. Existen tres fases principales. Uno es la fase inflamatoria que dura más o menos 3 días, luego sigue la fase de proliferación que dura aproximadamente 3 semanas y luego viene la remodelación que dura más o menos entre 1 año y 1 año y medio, que es cuando ya las fibras de colágeno se empiezan a remodelar y empieza pues a estar el tejido como debería estar normalmente. Usualmente una cicatriz nunca va a volver a tener las características de la piel a como era previamente. Ni la fuerza de tensión vuelve a ser la misma, ni la coloración, ni la superficie. Digamos que en quemados lo que uno puede ver es que usualmente en los pacientes que son blancos las cicatrices van a ser más oscuritas, mientras que los pacientes que son de raza negra las cicatrices van a ser hipocrómicas, es decir, van a ser más blanquitas y va a quedar una mancha. En el mejor de los casos, le va a quedar una mancha que va a ser planita y que no se le va a notar mucho. Existe, digamos que una condición especial y es que los pacientes de raza negra, por su herencia y por su característica, tienden a hacer cicatrices hipertróficas o queloides. Las cicatrices queloides son las que, si alguna vez han visto, son los pacientes que se les hace una lesión y les empieza a crecer una masa normal en la cicatriz. Usualmente esas cicatrices son un poco difíciles de manejar. Y en los pacientes quemados usualmente, así uno haga uso de colgajos, injertos, casi siempre les va a quedar un estigma que va a ser una cicatriz, una mancha en la piel. Por eso muchas veces nosotros tenemos que hacer uso de masajes, de prendas de compresión, para lograr el mejor resultado final. Y pues igual en el proceso, digamos que cuando uno empieza a hacer el proceso reconstructivo, tiene que tener en cuenta también las características del sitio donde se lesionó para poder hacer el uso de férulas, el uso de los apósitos adecuados, hacer el recambio que se requiera, digamos que para tener las mejores características y los resultados finales. No, entonces la gente dice, como son cirujanas plásticas, no, ellas me tienen que entregar la piel perfecta, porque muchos de ustedes dicen, cirujano plástico me va a quitar todo, y perfecto, pero cada cuerpo es distinto, doctora Colombia. Y también yo les tengo una frase que es un poquito burda, pero es cierta, que la piel se recupera con piel, no más, la piel no se recupera con una cicatriz, porque una cicatriz es
la fibrosis, es la fibrosis de la piel, no es la piel normal. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que esa pielcita quede lo mejor posible. Sin embargo, a veces utilizamos injertos, a veces utilizamos avanzar unas pieles ahí cerquita, o a veces hay que traer piel de otra parte del organismo y hacerle ya con unas técnicas muy complicadas, técnicas de microcirugía, pero que también se hacen. Total, de que en cirugía plástica, nosotros con mucho cariño yo les digo, pero yo les digo, la cirugía plástica no es un borrador, no es para que ocurrió esta lesión y la vamos a borrar, no. Generalmente quedan cicatrices y mientras más profunda sea la lesión, va a ser así de profunda la necesidad de rotar y pasar pieles y avance de colgajo, se llama en cirugía. Entonces va a ser un poco más difícil y las secuelas van a ser peor, más complicado va a ser el tratamiento. Veamos entonces estas imágenes, porque es bueno que ustedes lo vean. Una imagen vale más que 1000 palabras, y hay gente que dice, no, pues unas chispitas mariposas, pues ahí tengo una niña pues ciega por eso. Nitrato de potasio, carbón, azufre. Hablemos de esta imagen. Eso. Bueno, ahí queríamos hablar, bueno, de qué es la pólvora. Entonces, la pólvora, a pesar de que sea lindo y que pues la usemos en festividades, en momentos importantes, matrimonios, en inauguraciones, la pólvora realmente es un explosivo que tiene diferentes componentes y sustancias químicas. Las que más se encuentran son el nitrato de potasio, el carbón, y existen otros componentes adicionales. Existen también otros componentes que son las sales, que son las que le van a dar el color a la pólvora, y es la que hace que cuando pues estamos viendo los fuegos artificiales veamos que existen las explosiones de colores rojos, amarillos, verdes, dependiendo del tipo de sustancia que se le va a poner. Si quieren, sigamos la siguiente diapositiva. La pólvora se clasifica a grandes rasgos en 3 tipos de pólvora. Las quemantes, que son las que pueden producir las quemaduras y son las que se encienden, como por ejemplo los volcanes, la chispita mariposa. Las pólvoras de tipo tóxico, que en esta gama encontramos las martinicas, los totes, y esas sustancias, pues para los niños creo que eso tiene un sabor rico, y esos niños ven ese pedacito y se lo comen, y pues eso le va a causar una intoxicación que puede ir desde náuseas, diarrea, puede causar úlceras en el tracto gastrointestinal y puede llevar pues después a complicaciones como la falla hepática, la falla renal, y puede llevar hasta la muerte. Y los detonantes, que son todos los tipos de pólvoras que van a explotar. Entonces acá pues tenemos también los totes, la pólvora que uno pues la que lanza y explota. A grandes rasgos esos son los que tenemos. Si quieren, sí. ¿Cómo nos tocó la época de que los niños comiendo totes, ¿no? Y la Sí, gente que se tristeza. quería suicidar en esa Navidad con totes. Qué tristeza. Aquí podemos ver la felicidad y la curiosidad de los niños de ver esto como prende de lindo y todo esto, pero no sabemos el peligro que tienen en las manos, el peligro que tienen estos niños, y miren la carita que tienen, pero no se sabe cuánto daño les puede causar. Veamos esta nota, Lina, que es importante que todos ustedes conozcan cada vez más acerca de estos temas de salud. Es común que niños y adultos festejen quemando fuegos artificiales. Sin embargo, este o cualquier otro producto fabricado a base de pólvora puede provocar accidentes y quemaduras. La manera más efectiva de evitar una quemadura por fuegos artificiales es la prevención. Por eso se recomienda evitar el contacto con objetos que contengan pólvora, ya sean cohetes, fuegos artificiales, luces de bengala, entre otros. Ante una quemadura por algún producto fabricado con pólvora, se sugiere quitar la ropa si está pegada a la piel o si la quemadura es muy amplia. Lavar la zona quemada con agua tibia durante 20 minutos, pues contrario a lo que se piensa, el agua fría profundiza la quemadura. A su vez, elimina sustancias nocivas, disminuyendo el dolor y baja la hinchazón. Las quemaduras de segundo y tercer grado deben ser valoradas por un médico. Si la quemadura es extensa, se sugiere cubrir la zona con lienzos limpios durante el traslado al hospital. Por otro lado,
no es recomendable usar ni pomadas, ungüentos, mantequillas, aceites, crema dental o cualquier otro remedio casero. Se cree que tiene impacto positivo, pero está demostrado que no es así. También se debe evitar reventar las ampollas, ya que estas se originan en quemaduras de mayor profundidad y sirven como aislante natural cuando ya la quemadura está presente. Recuerda, ante una quemadura es muy importante acudir al servicio de urgencias más cercano para la valoración médica. Bueno, tenemos que recordarle a la gente que a pesar de que la pólvora bien usada en estos juegos pirotécnicos es muy bonita, entonces, por favor, no la pueden usar personas que no sepan manejarla, y mucho menos los niños. Los niños, como ellos se emocionan por las luces que ven y todo eso, entonces piensan que es muy fácil, y en forma irresponsable los adolescentes o algunos papás más irresponsables les dan dinero para que vayan a comprar pólvora, y más irresponsable también los sitios donde se venden, porque se sabe que esto es un peligro, es un riesgo muy alto lo que se está corriendo con el uso de la pólvora. Entonces, por favor, no ni venderlo, ni manipularlo, ni tampoco mucho menos prestárselo a los niños para que lo usen. Consecuencias medioambientales. Vamos a ver qué consecuencias va a traer la pólvora, obviamente, pues mal usada, ¿cierto? Entonces, miren, la contaminación, el ruido, el incendio, el humo, esas partículas en el medio ambiente. Y otra cosa es que también esos ruidos nos pueden causar lesiones acústicas. Conversé con uno de los otorrinos de aquí de la ciudad de Manizales y me dijo que no se nos fuera a olvidar hablar de las lesiones de la audición que muchas veces presentan estos niños, y cuando son a veces tan pequeños, apenas más tarde es que van a darse cuenta de que no oyen. ¿Y por qué? Por el mismo ruido, por esta consecuencia ambiental. Veamos también, Linita, por favor, otra diapositiva. Perdón, mientras buscan la diapositiva, y un veterinario me dijo, venga, hables de la cantidad de perritos y de animales que se mueren y pájaros por todo esto. Los perritos... Esta es la triste realidad, ¿no? Eso, los perritos, ese miedo que le tienen a los ruidos, a la pólvora, y van y se esconden, pero algunas veces esos churrillos los persiguen y los acaban. Entonces veamos estas consecuencias físicas, Andreita. No, las consecuencias físicas, entonces, como veíamos, lo que mencionábamos, algo podría ser desde muy leve hasta algo muy severo, como pueden ustedes ver en esta imagen. Estamos viendo ahí un niño con una manito amputada, pues es una secuela bastante grave, porque si bien pues no tiene el segundo dedo, el tercer dedito, es decir, que es un paciente que en cierta forma perdió la capacidad de hacer la pinza. Vemos que tiene en riesgo también lo que decíamos, las quemaduras severas, las intoxicaciones, la muerte. Entonces pues es como para hacerlos muy conscientes de que tienen que tener cuidado con los niños, sobre todo los adultos, lo que le mencionaba la doctora, tener cuidado, no vender la pólvora, que los niños no manipulen la pólvora. Esto es un tema que tal vez es muy repetitivo, y uno pensaría que por tanto repetir, de pronto la gente tal vez es un poco más consciente y existen en estos momentos menos cantidad de quemados, pero como podemos ver las estadísticas del Instituto Nacional de Salud, en los últimos 2 años, en vez de disminuir la cantidad de pacientes quemados, hubo un aumento en los pacientes quemados. Entonces es un llamado para todos los papás que tengan cuidado con los niños, no les den pólvora, no les den chispitas. Puede ser que estén felices con eso, pero miren, aparte, digamos que de las lesiones físicas que se causa una secuela funcional, puede tener las consecuencias sociales, causa el ausentismo laboral de los pacientes, de las personas, causa el ausentismo en los colegios, causa las cicatrices que quedan a veces, estigmas que van a alterar el estado emocional y psicológico de los pacientes. Esa queloide en el brazo, devolvete, Lina, con la imagen. Y entonces, Sí. ¿qué hacen ustedes? Que la gente dirá, ah, no, ya son cirujanas plásticas, que me entreguen el niño bueno. Este niño de aquí de la diapositiva inferior está mostrando ese queloide. Ese queloide es una cicatriz gruesa, exagerada,
que muchas veces no se puede operar porque no está madura. Entonces, estas son cicatrices que van a alterar la vida de este niño y de la familia y obviamente de la sociedad. ¿Por qué? Porque son niños que ya quedan marcados y tienen sus trastornos emocionales, entonces tenemos que pensar mucho, mucho en eso, porque las tristezas causadas por estas lesiones se van a reflejar más tarde cuando ya son adolescentes o cuando ya son adultos. Entonces esa epidermis que nos hablaba la doctora Andrea ya desaparece y ya aparece ese tejido ahí. Como ustedes vieron en las imágenes donde se veían los cortes de piel, se veía que ya estaba profundo. En esa zona, perdón, en esa zona ya la epidermis se comprometió, y si la quemadura ya es una grado 2 profunda, desde que hay grado 2 profunda, es decir, que no están los anexos que mencionábamos, que no está ni las glándulas sudoríparas ni los folículos pilosos, que son las que tienen las células alrededor que ayudan a que haya una epitelización, no va a sanar por sí solo. Eso, digamos que se tiene que hacer una cobertura, ahí es donde entramos nosotros a ayudar a tapar ese defecto que tiene, pero eso ya no va a sanar, digamos que por sí solo, le queda un defecto muy grande y digamos que uno puede hacer uso de la cicatrización por segunda intención, que es lo que uno espera cuando aplica algún tipo de sustancia, curaciones, pero eso es algo que toma mucho tiempo, que tiene riesgo de que se infecte y que si están expuestas a estructuras profundas, pues no es la opción y va a causar consecuencias peores. Pueden tomar piel de otra parte del cuerpo y ponerla en ese sitio y se recuperaría ese tejido. Sí, la piel se recupera solamente con piel, pero de todas maneras muchas veces uno puede transportar una porción de piel de un sitio a otro, pero tiene características diferentes, entonces nunca va a ser igual. Y sobre todo que en la quemadura por pólvora, como es profunda, entonces ¿qué va a suceder? Que esta profundidad pues va a quedar siempre así, va a quedar muchas veces el defecto, la depresión del sitio, o muchas veces queda sin una porción del tejido o una porción de la extremidad. Los pliegues, ¿qué es lo que pasa, doctora Eso. Andrea? Que la gente, uno dice, "Ey, pero se pegaron los dedos como deditos de pato y demás", ¿qué es lo que pasa allí? Que lo que ocurre ahí es una cicatrización anormal. Cuando tenemos una lesión que compromete un pliegue de flexión, entonces lo que tenemos es un área que es un área que podemos decir cruenta, donde no hay piel, y lo que pasa es que si no se hace un adecuado uso de férulas, una persona que se la pasa con la mano así, lo que va a hacer es que va a cicatrizar de esta forma y se van a generar unas bridas acá en medio. Entonces no sé si alguna vez han visto algunas personas en la calle o algo que tienen retracciones en cuello, que tienen retracciones en los pliegues, que son pacientes que se quemaron y tal vez no tuvieron una adecuada rehabilitación ni un adecuado manejo, una separación de las estructuras para permitir que cicatrizaran por aparte, y lo que se genera es una brida cicatrizal que va a generar una limitación funcional. Bueno, vamos a ir a este corte de comerciales para que hablemos un poco como educación. No es para que entonces quememos pólvora porque ya sabemos cómo manejar la quemadura en la casa, no. Es para que evitemos complicaciones para ellas y para el resto de cirujanos plásticos que están en Colombia. ¿Qué tenemos que hacer en nuestra casa en casos de quemaduras por pólvora? Ya regresamos. Bueno, ojalá no tengamos que llegar a estas situaciones, pero es bueno que ustedes tengan ese conocimiento porque no saben dónde se van a encontrar el paciente herido o el paciente quemado. Doctoras, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, cuando llega el paciente con una quemadura por pólvora, que ya no nos llegan tan fácil, ya no vienen a las urgencias, primero porque en el hospital infantil ya no hay urgencias, y segundo porque los papás siempre les da temor. Entonces, ¿qué se hace cuando se presenta una quemadura? Apagar la ropa, eso es lo primero que hay que hacer. Ponerle agua, y no fría, ni coger el niño y meterlo en un tanque. Trasladarlo pues obviamente a un hospital, cubrir con una manta limpia para que no se le vaya a infectar la zona quemadita. Estos niños, pues obviamente hay señoras que le ponen café y le ponen cremas y clara de huevo, telaraña, mayonesa. Por favor, no hacer esto. ¿Por qué? Porque con esto lo que vamos a hacer es a que se nos contamine el sitio y se nos pueda sobreinfectar. Bueno, con respecto a las bombitas que le aparecen. Eso, precisamente en estos sitios donde aparecen esas bombitas que se llaman flictenas, entonces es mejor que no las toquen.
dejen que la decisión de esa bombita la tome el cirujano cuando vea al pacientico. Y muchas veces, obviamente, insistimos en que estos pacienticos no son pacientes que van a devolverse a la casa en perfecto estado. Recordemos que hay dos grandes lesiones, el aspecto psicoemocional, porque el niño muchas veces no comprende de que por esa dicha de la pólvora vino a parar a un hospital, que lo van a retirar de la familia, le van a poner medicación, le van a poner inyecciones, le van a llevar a cirugía, una cantidad de cosas que van a hacer de este niño una vida miserable, mientras que se está curando y muchas veces esa afección les queda por un tiempo. Doctora Andrea, pero como es penalizado, están escondiendo los quemados, los están manejando pues en la droguería. No, eso es importante porque, bueno, sabemos que existe una ley en la que penalizan que un niño se queme por pólvora. Eso está desde el 2001 y pues nos dice que se puede hasta perder la custodia por la desprotección del menor y puede haber una amonestación y pueden haber multas. Esta es la ley 670 del 2001. El objetivo de esta ley fue darle como más importancia y garantizar los derechos de los niños que prevalecen por encima de los derechos de los demás. ¿Cuáles son los derechos que prevalecen? La vida, la integridad física, la salud y la recreación, y establecer todas las normas que vayan a favor de la protección de los derechos del niño. Dentro de esta norma, que tiene varios puntos, digamos que los más importantes para la comunidad es que no se le puede vender pólvora a los niños ni a los menores de edad y tampoco a los adultos que estén en estado de embriaguez, que se deben establecer todas las medidas y las estrategias para poder prevenir el riesgo de que un niño vaya a presentar una quemadura por pólvora. También hay que tener en cuenta que cuando los niños se queman, cuando les llegue pues a los médicos que están en zonas rurales o en un nivel de baja complejidad, tienen que remitir esos niños a un centro de quemados, porque pues legalmente, si el hospital no está habilitado para manejar este tipo de quemaduras, tiene que ir a un sitio donde cuente con todas las características disponibles para tener una buena atención. Y adicionalmente se tiene que llenar la ficha de notificación obligatoria, que pues esa la encuentran en la página, se puede descargar, y esto es un evento que es de notificación obligatoria porque es un evento que pues el Estado lleva el registro y las estadísticas. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación, de recuperar pues de la quemadura a formar piel o queloide? No, el tiempo de recuperación, eso es independiente de cada paciente. Entonces depende del tipo de lesión, de la gravedad, de la extensión, de la profundidad, porque pues no es lo mismo tener una quemadura de tercer grado del 20% que tener una quemadura de segundo grado superficial del 10%, que va a sanar más rápido. Entonces existen factores que nos van a dar la profundidad, que nos van a dar pues la gravedad, y también nos van a dictar cuáles son las secuelas. Pero antes de que se nos acorte el tiempo, pero también hay quemadura por inhalación, sí. Sí. Existen las quemaduras que son por inhalación, las quemaduras de la vía aérea. Los pacientes que presentan, se encuentran en recintos cerrados, pueden presentar una aspiración de todo ese material y pueden presentar quemaduras de la vía aérea, pueden presentar intoxicaciones por monóxido de carbono, y pues esos pacientes necesitan una atención especial también, posiblemente en un hospital y posiblemente en una unidad de cuidado intensivo, porque si es muy grave va a necesitar de pronto una intubación. Ustedes hablaban como la piel como el órgano más extenso. Hablemos un poco del proceso de deshidratación severo que puede presentar un paciente cuando está quemado. Bueno, la deshidratación se presenta porque cuando un paciente se quema se presentan unas pérdidas por evaporación dentro del área que ya no tenemos, o sea, se va a perder por ahí, pero adicionalmente se genera una respuesta inflamatoria local, y dependiendo del grado de la quemadura, esa respuesta puede ser generalizada. Lo que hay es que existe, cuando uno tiene, digamos que sangre dentro de las arterias, las venas, y digamos que tiene un espacio intersticial donde se acumula también líquido. A veces las quemaduras lo que producen es una alteración de una membranita y una barrera que hay, y lo que hay es que todo el líquido que está en el espacio intravascular pasa al intersticial. Esto tal vez es muy complejo de entender, pero lo que se va a producir es que, digamos, tenemos la misma cantidad de líquido en el cuerpo, pero se va a ir a un lugar donde no va a funcionar y no va a dar una adecuada perfusión a ciertos órganos como el riñón, cerebral, y van a empezar a producir alteraciones. Entonces, en estos pacientes quemados siempre es súper importante hacer una buena hidratación, que eso pues ya es de manejo de los hospitales. Y si está mal porque el paciente no lo supo manejar o lo escondió, ¿por qué es que puede quedarse el paciente hasta sin riñones?
porque precisamente esa deshidratación severa va a hacer que no le llegue suficiente sangre a los riñones y va a hacer que el riñón empiece a fallar. Y si el riñón falla progresivamente, puede terminar pues en que se le pierdan completamente los riñones. ¿Y por qué yo quería enfatizar en esa pregunta? Porque es que no es que esté quemado acá. Cuando está quemado acá, le está pegando al riñón, al cerebro, al sistema cardiovascular y el paciente entra en una falla, que nos llamamos falla renal o falla sistémica. Y la gente dice, ve, tan raro, ¿y por qué se murió ese paciente que se quemó? No fue pues, únicamente por la quemadura, es a lo que lleva al paciente con la quemadura, doctora Colombia. Sí, es tan grave una quemadura de estas por pólvora que muchas veces no, el gobierno las tiene catalogadas como una enfermedad catastrófica. Por eso siempre que hay un quemadito y más por pólvora hay que llevarlo al hospital, porque mire que se compromete todo el organismo y puede hacer una falla multisistémica y hasta la muerte muchas veces. Mensaje final. Así es de que, por favor, papás, se los pido de corazón, si ustedes quieren a sus hijos, por favor, no les compren pólvora, ni les dejen quemar ni portotes, ni cosas pequeñas. Miren que hemos tenido unos pacientes muy, muy graves, pero gracias a estas campañas, el año pasado no llegaron pacienticos quemados por pólvora. Espero que este año tampoco. Doctora. Pongamos una... Bueno, invitamos también a todos los papás y a todos los adultos que cuiden a los niños, que no les permitan que manipulen pólvora, que la compren. Puede que la pólvora sea muy divertida para los niños, los colores, pero tiene que estar bajo supervisión de un adulto y la pólvora siempre pues tiene que tener ciertas precauciones. Cuando una persona manipula pólvora tiene que tener autorización de manipular la pólvora, usar elementos de protección personal. Entonces, pues, tener mucho cuidado con los niños, no darles la... Lina, hay un videito ahí que la doctora quiere pasar ya finalmente. No nos da el tiempo. Bueno, son 3 segundos. Se nos quedó 3 segunditos. Es un niño que nos dice, por favor, no está reproduciendo. Déjenos ser felices. Dice el niño. No pólvora, eso es lo que dice. Bueno, yo de antemano quiero, pues, con este programa iniciar esta época de Navidad. Hoy me vestí de Navidad, pero siempre lo hacía con guitarra. ¿Cómo se llama la entidad, Lina? Infortunadamente yo he cantado siempre villancicos y me llegó una multa de Acoden y que tenía que pagarle 700.000 pesos a Acoden, que porque yo canté un villancico. Seguramente van a buscar quién compuso a la nanita Nana o alguno de esos villancicos para llevarle esa plata. Qué triste que no pueda compartir, como lo he hecho todos los años, mis villancicos con todos ustedes, porque Acoden o Saco de Asimpro, entonces hay que pagar por cantar un villancico 700.000 pesos. Increíble nuestro gobierno. Doctora Andrea, mil gracias. Doctora Colombia, mil gracias por estar con nosotros. Y como de costumbre, siempre están abiertos estos espacios para que hagamos educación y prevención. Mil gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, mil gracias por compartir este espacio. No olviden remisión 6 de la mañana. Feliz Navidad.